Muy buen día para cada uno de ustedes jóvenes. Vamos a ver el tema de la guía número 6, la cual es la distribución normal estándar. Primeramente vamos a ver algunas situaciones sencillas y pues la próxima guía pues ya vamos a entrar a unos problemas un poco más complejos. Entonces, para empezar, lo que vamos a estar viendo es la curva de distribución normal estándar, la cual la vamos a representar a través de una campana que es conocida como la campana de Gauss, en donde en el centro vamos a ubicar nuestra media aritmética. Luego nos habla acá sobre la área bajo la curva normal, la cual pues nos representa o está representada de esta manera. Estas áreas bajo la curva normal dice que se encuentra dividido en tres puntos. 3 hacia el lado izquierdo y 3 hacia el lado derecho. Cada una de estas áreas representa un porcentaje. Por ejemplo, del 0, o sea, de nuestro punto Z, que eso también es muy importante, que en el centro pues vamos a encontrar nuestro punto Z. Hacia el lado izquierdo tiene un porcentaje de 34.13 y al lado derecho igual, solo que acá pues tiene un pequeño error el libro, pero es un porcentaje igual de 34.13. Entonces, si nosotros sumamos 34.13 más 34.13, nos va a dar un total de 68.26%. Y luego, si a este 34.13 le sumamos un 13.59 del lado izquierdo más 13.59 del lado derecho, nos va a dar un total de 95.44%. ¿sí? Y luego nuestro tercero, que es un 2.15 del lado izquierdo y 2.15 del lado derecho, nos va a dar un 99.74%, que es básicamente así como lo tenemos representado en esta gráfica. 34, 34, 68. 13.5 más 13.5, ahí nos va a dar un 95%. Y un 2.15% para cada lado, ahí vamos a cerrar con un 100%, así como lo teníamos representado acá. El primer punto del lado izquierdo más el lado derecho nos da 68%. El segundo punto del lado derecho más el del lado izquierdo nos da el 95%. Ahora veamos este ejemplo para que lo comprendamos de una mejor manera. Nos dice, la media de los pesos de los pasteles de una pastelería es de 600. ¿sí? Nuestra media aritmética, el promedio. Por eso acá en el centro vamos a colocar entonces 600. Es el peso promedio de los pasteles. Nuestra media, 600. Los pesos tienen una desviación típica de 20 gramos. Inciso A. Número 1 dice, hallar el porcentaje de pasteles que pesan entre 580 y 620 gramos, entre 560 y 640 gramos, más de 640 gramos. Bueno, vamos a analizar nuestra curva para que lo entendamos de esta manera. Nuestra media dice que es 600 y ese va a ser nuestro punto Z o nuestro valor Z. Cualquier dato que nosotros analicemos, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, pues siempre nos va a tener un porcentaje. Del lado izquierdo, ¿sí? A partir del centro del lado izquierdo representa un 50%. Y del centro al lado derecho pues nos va a representar otro 50%. Eso tengámoslo claro. Acá va a ser un 50% del lado derecho y del lado izquierdo también va a ser un 50%. Entonces cualquier valor que nosotros calculemos utilizando nuestra tabla, vamos a tener de acá
del lado izquierdo al punto del centro un 50% y del punto del centro hacia el lado derecho vamos a tener otro 50%. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir nuestros datos? Como acá nos está diciendo que nuestra distribución estándar es de 20 gramos, entonces nos vamos a ir de 20 en 20. Al lado izquierdo le vamos a restar 20 y al lado derecho le vamos a sumar 20. Entonces 600 menos 20, 580. 580 menos 20, 560. Y el tercero, 560 menos 20, 540. Y hacia el lado derecho le sumamos 20. 600 más 20, 620. 620 más 20, 640. 640 más 20, 660. ¿Por qué le sumamos 20? Porque nuestra desviación estándar es 20. Cada ejercicio es diferente, entonces no siempre va a ser 20. Va a depender de la desviación estándar. Dependiendo de la desviación de estándar, así vamos a ir sumando o restando, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. Si fuera de 10 en 10, pues tendríamos que ir de 10 en 10. Si fuera de 50 en 50, pues tendríamos que sumarle o restarle de 50 en 50. Ahora, ¿por qué tenemos 3 acá? 3 puntos. Porque como nos decía en la parte anterior, el primero va a representar un 34.26%, si no estoy mal, el otro un 13% y el otro un 2.5%. De tal manera que toda el área bajo la curva normal nos vaya a sumar un 100%. Por eso es que tenemos 50% acá y 50% acá. Otro punto muy importante es nuestra tabla, porque en nuestra tabla acá nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Como ustedes pueden observar, acá en nuestro valor Z tenemos de 0.0, pues luego tenemos 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, llegamos al 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, llegamos al 2 y termina en 3. Por eso es que nosotros tenemos 3 puntos acá. Y si ustedes se dan cuenta, el último punto llega a 49.90, es decir, un 50%. Por eso les decía, tenemos un 50% del lado izquierdo y un 50% del lado derecho. Ahora, siempre analizando el caso que estamos viendo acá, donde dice el porcentaje de pasteles que pesan entre 580 y 620. Entonces, recuérdense que entre el primer punto del lado izquierdo y el primer punto del lado derecho, ¿qué porcentaje teníamos? Un 68%. Es decir, la respuesta al primero sería entre 580 y 620. Vamos a encontrar un porcentaje del 68%. Ahora bien, para el inciso B, entre 560 y 640. Entonces, entre 560 y 640, entonces, es decir, que tendríamos del segundo punto del lado izquierdo al segundo punto del lado derecho. Entonces, según nuestra hoja, ahí en el segundo es el 95%. O sea, toda esta área representa un 95%. Lo vamos a colocar acá, 95%. ¿Sí? Toda el área que está de amarillo. Vamos a cambiarle de color para que no nos confundamos. Entonces, el área que está en azul, ¿sí? El área que está en azul es el 68%. Ahora, si estamos hablando de 560 a 640, toda el área amarilla más el área azul representa un 95%.
Y en el inciso C que dice más de 640, que sería entonces, que estamos hablando de esta parte, la parte que está en celeste. Entonces, esta parte, si aquí tenemos esta área de un 95%, queda un 2.5% de cada lado. Es decir, más de 540 sería un porcentaje del 2.5%. Y si nos preguntaran qué porcentaje pesa menos de 560, de la misma manera sería un 2.5%. ¿Sí? Entonces recuerden siempre esa parte. Ahora, según lo que les había quedado de tarea a ustedes, que les mandé en el grupo de WhatsApp, lo que ustedes tienen que encontrar son los puntos Z que menciona ahí, del inciso A, B, C, D y E. Entonces, por ejemplo, en este caso, inciso A, inciso B y el inciso C. Voy a realizar estos tres ejemplos. ¿Cómo buscamos un número? O cómo buscamos un porcentaje, más bien dicho, utilizando la tabla. El primer número que aparece, que en este caso pues es un número entero, dice 1.30, 1.30. Entonces venimos nosotros y buscamos el 1, ¿sí? El 1, porque está hablando de un número entero. Y acá tenemos el 1. Y luego tenemos el 1.3. Entonces venimos y buscamos acá, ¿sí? 1.3. Y como después del 3 tiene un 0, entonces prácticamente estamos hablando de un porcentaje de 0.4032. Ese porcentaje nosotros lo podemos multiplicar por 100. ¿Sí? Lo podemos multiplicar por 100 para que nos dé un porcentaje. Entonces en este caso sería el 40%. ¿Sí? El 40%. Vamos a hacer el inciso F para que veamos varios ejemplos. Inciso F. El inciso F dice 0.12. Bueno, entonces buscamos 0.1. Acá está. Y después del 1 tiene un 2. 0.1 y luego un 2. Entonces sería prácticamente el porcentaje que estamos buscando sería este, ¿sí? Entonces, el primer número que aparece sería el primer número del lado izquierdo. Luego de eso, después del punto, por ejemplo en este caso que es 0.1, pues venimos y buscamos el 0, luego el punto 1. Luego de eso tiene un 2, entonces sería la fila donde dice 0.02. Entonces el porcentaje en este caso sería 0.0478. Si lo multiplicamos por 100, entonces en este caso el porcentaje sería de un 5%. Entonces en este caso sería un 5%. Veamos el inciso J. Estamos viendo varios ejemplos para que ustedes comprendan. El inciso J dice J 2.75. Busco el 2.7, que sería este. Después del 2.7 tiene un 5, entonces busco en la columna 5, que sería entonces prácticamente 2.7 en la columna 5, que sería entonces este porcentaje. Otra vez repito, 2.75, busco el 2.7, que sería acá. Luego del 2.7 tiene un 5, entonces sería donde tenemos acá el 5,
Entonces sería 0.4970. 0.4970. Si lo quiero, acá dependiendo, ¿verdad? Si yo quiero tener un porcentaje exacto, entonces sería un 50%. Pero si voy a tomar los decimales, ejemplo, podemos tomar uno o dos decimales, no más, porque como estamos hablando de porcentajes, entonces solo podemos tomar uno o dos decimales. Por ejemplo, en este caso tendríamos un 49.70%. En este caso, si estamos hablando de dos decimales, 4.78%. Y en este caso, si hablamos de dos decimales, estaríamos hablando de un 40.32%. Como les decía, todo depende si nos piden que aproximemos, es decir, al número entero, entonces aquí quedaría 40%, 5% y 50%. Si nos pide un decimal, 40.3, 4.8 y 49.7. Si nos piden dos decimales, 40.32, 4.78 y 49.70. Esto es lo que ustedes tienen que hacer con estos ejercicios que se les envió al WhatsApp. Entonces, por favor, realizarlo. Para que ustedes también comprendan de dónde sale este 68%. ¿Por qué 68%? Entonces, ahorita vamos a ver cómo utilizar la fórmula y cómo buscar los puntos. Esto que les voy a explicar en este momento ya no va a venir en el parcial. Solo les estoy adelantando y les estoy explicando cómo es que sale este 68%. Como les decía anteriormente, cualquier punto que nosotros busquemos entre acá y la media. Supongamos que yo quiera saber qué porcentaje es esta parte de color azul que está del lado izquierdo. Entonces vengo yo y anoto Z es igual a X. ¿X qué es? El primer número que yo voy a anotar, que sería en este caso si yo estoy buscando entre 580 y 600, pero bien podrían ser otros números, ¿verdad? Podría ser 581, 585, podría ser 590, por ejemplo, ¿sí? Todo depende de lo que yo esté buscando. Entonces yo voy a buscar esta área que está en azul del lado izquierdo. Entonces anoto 580 menos la media, que es 600, dividido la desviación estándar, que en este caso es 20. Z es igual 580 menos 600, 20. Cierro paréntesis, dividido 20. Ahora, Z es igual 20 dividido 20 es 1. ¿Sí? 20 dividido 20 es igual a 1. Ahora, ese 1 es lo que yo tengo que buscar en la tabla. Entonces, Z es igual a ¿qué porcentaje? 1 exacto es igual a 0.3413. 0.3413. Ahora, esto lo voy a elevar 0.3413, lo multiplico por 100 o lo convierto en un porcentaje, ¿sí? Y me da igual a un 34%. Eso lo voy a hacer, ¿sí? Eso lo voy a hacer con números enteros. Ahora voy a buscar del lado derecho, que sería entre 620 y 600, que sería exactamente igual la fórmula. X sería 620 menos 600 dividido la desviación, que es 20. Entonces sería
Z es igual a 620 menos 620, 20 dividido 20, 1. Busco nuevamente cuánto tiene el 1, ¿sí? Busco el 1 exacto, entonces me da 0.3413. 0.3413. Lo convierto en porcentaje multiplicándolo por 100 y me da un 34%. Ahora, 34% más 34%, entonces me da un 68%, que es exactamente lo que yo les había explicado acá, ¿verdad? Entre el primer punto de la desviación estándar del lado izquierdo y el primer punto de la desviación estándar del lado derecho tenemos un 68%. Es exactamente cómo sale ese 68%. Entonces, lo que quiero que se concentren es cómo buscar los porcentajes en la tabla. Esta tabla, recuérdense que yo les pedí que la imprimieran porque sí les va a servir bastante. Entonces, eso sería, jóvenes. Muchas gracias por su atención y les deseo un excelente día.